Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Buenas doctora. tardes. Buenas tardes. Bueno, si quieren ya comenzamos con el curso. Hoy aprovechando además que es un poco más corto, bueno, que es una hora, me gustaría comenzar repasando algunas cosas que son necesarias y que, bueno, no, para ponernos todos en contexto. Entonces, como ya me comentaron la vez anterior, ya todos llevaron el curso de teórica. Entonces consideren el péndulo simple. Ya la mayoría de ustedes espero que ya hayan visto este ejemplo en el curso de teórica. Profesora, si ¿Quiénes? está compartiendo pantalla, no se ve. Ah, muchas gracias. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve. Excelente. Entonces, ¿quiénes de ustedes vieron este ejemplo en teórica? Yo sí lo vi. Ujú. Yo también lo vi. Yo también lo vi, profesor. Ah, bueno, la mayoría. Entonces me voy súper rápido solo para enfatizar algunos detalles que nos van a servir en lo que nos interesa. Bueno, o la pregunta le cambio. ¿Alguien no lo ha visto? El ejemplo del péndulo simple, al menos construir la lagrangiana. Ah, bueno, parece que todos. Excelente. Entonces, como les había comentado en la sesión anterior, en la forma en la que normalmente uno construye a una lagrangiana es fijándose en la diferencia entre energía cinética y potencial, ¿no? Eso ya bien lo saben. En el caso del péndulo simple, normalmente uno supone una configuración de esta manera. Suponen un péndulo, masa m, longitud L, que forma un ángulo θ con el eje vertical. La aceleración de la gravedad va en esta dirección y aquí están los ejes. Y uno, en principio, podría escribir la lagrangiana en coordenadas cartesianas, pero uno ve que realmente, como aquí la cuerda es constante, pues no es necesario, basta con fijarse en este ángulo. Entonces, uno lo que normalmente hace es, bueno, me voy a fijar en coordenadas polares, la energía cinética es quizás más fácil si uno lo ve en coordenadas cartesianas, que es las velocidades al cuadrado. Si uno hace la transformación a coordenadas polares, pues queda esto. Y aquí solo les estoy poniendo el resultado porque ya la mayoría de ustedes ya lo vio, nada más para recordar que sale y nos va a servir en la discusión. Y la energía potencial, pues es debida al campo gravitacional y es menos mgy, y es la altura. Y si uno lo pone en coordenadas polares, pues sería menos g coseno de θ. Entonces, de esta manera uno puede construir la lagrangiana, que sería la diferencia de estas, ¿no? Un medio, y es como, y bueno, es menos la energía potencial, pero con este menos se hace más. Y esa sería la lagrangiana. Y
pueden de ahí encontrar las ecuaciones de Lagrange, resolverlas y bueno, encontrar información sobre este sistema. También, ¿qué se puede hacer? Una vez que uno tiene la lagrangiana, pues uno puede construir la hamiltoniana. Ya sé que lo han hecho, nada más quiero aquí recalcar unos puntos. ¿Y cómo le hacen? El primer paso para construir la formulación, la función hamiltoniana, pues es definir los momentos. Aquí vean que ya solo tenemos una coordenada, que es θ, y su correspondiente velocidad. Entonces solo habría un momento correspondiente a θ, que por definición es la derivada parcial de L con respecto a la velocidad. Y ya de aquí lo pueden leer fácilmente, pues sería ml cuadrada θ. Y vean, aquí hay algo, ya eso, este cálculo, bueno, es muy trivial, pero aquí lo que hay que recalcar es que vean que de esta expresión de los momentos, uno puede despejar la velocidad en términos de las coordenadas y los momentos. Bueno, aquí solo es del momento. Entonces, θ, si uno la despeja, y de hecho aquí está muy simple, que hasta se vuelve un poquito bobo, pero ténganme paciencia porque luego se va a volver más interesante y es bueno que enfatizar estos puntos. Entonces, vean, aquí de la definición de los momentos pudimos despejar las velocidades y eso hace que ahora mi función hamiltoniana la podamos escribir de la manera usual como normalmente se define, que es la Q punto por la PI. Aquí voy a estar usando la convención que índice repetido significa suma. Esto sería la sumatoria EI de QI, PI de 1 hasta el número de coordenadas. A esta convención normalmente se le llama convención de Einstein de suma. Cada vez que es repetido se suma, pero hay que tener cuidado de que solo estén 2 veces el mismo índice. Si ya aparece 3, ya algo estamos haciendo raro en esta convención. Y bueno, cuando hay sumatoria, pues aquí puede haber tantos términos como uno quiera porque la suma se está indicando con este símbolo. Pero bueno, es también ponernos un poquito al corriente en notación. Menos la lagrangiana. En este caso, pues es muy fácil la hamiltoniana. Sería la Q punto, que sería P punto por P θ menos L. Que acá la puedo copiar. Menos. Y bueno, este también se vuelve menos. Entonces, aquí es justo donde se ve, aquí pareciera que todavía están mezcladas y hace el calculito es simple, solo quiero enfatizar algunos detalles. Vean, acá esta función pareciera que depende de θ y θ punto y P, pero justo si nosotros usamos la definición de los momentos, donde sí pudimos despejar θ, es que uno de acá, por ejemplo, puede simplificarlo, ya sea que uno despeje θ y la sustituya, o lo que a veces se hace en los cursos, que justo hace que quizá esto no se vea tan evidente, uno sustituye lo que era el momento, por ejemplo, aquí quedaría ml cuadrada θ punto al cuadrado, sustituyendo esta expresión, menos esto de acá, y ya después, ya que se agruparon y se simplificaron, pues ya uno lo pone en términos de los momentos. Entonces aquí quedaría un medio positivo. No me estoy deteniendo en los cálculos justo porque ya lo vieron. Y ya ahí uno puede, ya si el cálculo está muy sencillo, ténganme un poquito de paciencia, ya de aquí
uno puede ver que un medio ml teta punto al cuadrado sería p teta al cuadrado, m cuadrado, l cuarta. Haciendo simplificaciones, se cancela una m. Aquí este cuadrado queda un cuadrado abajo y esto es muy sencillo. P teta cuadrado. Lo importante acá a recalcar, ya se la cuenta es muy simple, es que vean, para que esta función mi hamiltoniana ahora solo dependa, sea función de mis coordenadas y de mi momento únicamente, ya no de las velocidades, fue indispensable que de aquí, de la definición de los momentos, pudiéramos despejar las velocidades. Y es así como uno construye la hamiltoniana, la función hamiltoniana, que solo depende de las coordenadas y sus momentos. Y ya esto está bien definido en el espacio-fase. Entonces, esto es lo que ya sabemos de toda la vida. Y vean, todo el truco en la transformada de Legendre fue esto, poder despejar las velocidades. ¿Qué pasa en otros ejemplos? ¿Qué pasa cuando esto no fuera cierto? Y de hecho, justo el mismo péndulo simple nos va a permitir ver un poquito qué pasaría si hubiéramos partido de otra lagrangiana. Por ejemplo, aquí algo que fue importante para hacer esta simplificación fue que consideramos, que nos dimos cuenta que no todas eran independientes, no todas las variables, o sea, si lo escribíamos en términos de las coordenadas cartesianas, no todas son independientes, porque en realidad se satisface una restricción. ¿Y cuál es esa restricción? Es que x cuadrada más y cuadrada, que sería la posición de la partícula, pues va a ser l cuadrada. Esto va a describir un círculo y esta L es constante, la longitud de la cuerda no va a cambiar. Entonces, como uno se da cuenta que no son independientes, uno busca una variable donde sí se vean independientes y lo resuelve. El otro camino es, bueno, vamos a quedarnos con las coordenadas cartesianas x y y suponer que este sistema está sujeto a una restricción. Entonces, ¿cómo quedaría ahí? Otra lagrangiana. Entonces, vean que ahora, ¿qué tanto puedo reciclar? De acá. Déjenme reciclo estas dos, ya para no volverlas a escribir. Ahora me voy a quedar con las coordenadas cartesianas. Entonces, mi lagrangiana sería la energía cinética. Bueno, menos la potencial que sería más. Pero, como ya habíamos mencionado, en coordenadas cartesianas, si dejo solo esta lagrangiana, pues esta lagrangiana lo que me va a describir es una partícula en 2 dimensiones sujeta a un campo gravitacional, y eso no sería otra cosa más que pues algún tiro parabólico o algo así, que se puede mover en 2 dimensiones, pero que hay campo gravitacional en la dirección Y. Para que sea un péndulo, tenemos que agregarle esta condición, que es la restricción. Entonces sí, tenemos una partícula en 2 dimensiones. Si nada más estuviera este término, sería una partícula libre. Con este estamos agregando el campo gravitacional y con este estamos agregando la condición de que esa partícula pues no se puede mover libremente, sino que está sujeta a una cuerda que satisface esto. Si recuerdan, pues esto, teníamos esta expresión
si nosotros pasamos todo de un lado, esta se va a convertir en alguna función, déjenme ahorita le llamo g, que va a ser x cuadrada más y cuadrada menos l cuadrada igual a 0, y esta la vamos a considerar como la restricción que satisfacen estas coordenadas. Entonces, ven, esta es otra lagrangiana, diferente a la que teníamos acá arriba, que describe el mismo sistema. La diferencia está en que aquí partimos de coordenadas cartesianas y estamos diciendo que está sujeta a esta restricción. Y vean, esta restricción es la que nos caracteriza el péndulo. Como les comentaba, a ver si se ve todo. Este término solo, si la lagrangiana solo fuera este término, sería partícula libre. Cuando yo le agrego bueno, ya también agrego el campo gravitacional. Y justo esta es la que me dice, bueno, se trata de un péndulo, se trata de algo, de una masa que está sujeto al origen y su distancia pues se va a mantener fija al origen. Entonces, esta restricción es la que me va a caracterizar mi sistema. Entonces, ya sé, ténganme paciencia, van a decir, bueno, esto está muy básico, ¿no? Todo esto ya lo habíamos visto, pero mi idea de hoy es recalcar puntos clave de cosas que ya saben para que se vea un poquito más evidente ya cuando pasemos al caso del algoritmo de Dirac. Entonces, ahorita ténganme paciencia, no es que todo el curso vaya a ser repetición, más bien prefiero gastar un poquito de tiempo en repetir algunas cosas, en enfatizar algunas cosas para que lo demás sea, esperemos, más entendible. Entonces la pregunta ahorita es, bueno, ustedes ya estudiaron el péndulo simple, partiendo de esta lagrangiana, encontraron ecuaciones de Euler-Lagrange, posiblemente cuando pasaron a la formulación hamiltoniana también encontraron la hamiltoniana, encontraron las ecuaciones de Hamilton, las resolvieron, posiblemente inclusive encontraron los retratos fase, donde se grafica posición contra velocidad, bueno, sería teta contra teta punto, y vieron cómo se comporta como sistema dinámico. Bueno, hay muchas cosas que se pueden estudiar acá, y eso supongo que ya lo vieron en su curso de teórica. Y la pregunta es, bueno, ahora, si partimos de esta lagrangiana, ¿qué podemos hacer? Es posible incluso que ya hayan también estudiado esta lagrangiana en su curso de teórica solo en el contexto lagrangiano. Tienen aquí este lambda se le va a conocer como multiplicador de Lagrange. Y nos sirve para meter la restricción que es la que me va a definir a mi sistema. Entonces, posiblemente ya hayan resuelto, encontrado las ecuaciones de Euler-Lagrange con esta lagrangiana y resuelto para lambda. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿y ahora cómo le hago si yo quiero pasar a la formulación hamiltoniana con esta lagrangiana? Porque aquí esta lagrangiana ya tiene aquí una restricción, se va a comportar un poquito diferente. Y eso justo lo vamos a ir viendo con cuidado. Antes de eso, si quieren... Todos están familiarizados, pregunta, perdón por la pausa. Todos están familiarizados con este sistema como de votación aquí en Zoom, que uno puede poner sí, no o palomita. Yo nunca lo he usado, doctora. Porque hay una abajo depende si están en su computadora, abajo les aparece uno que dice reacciones, aparece una carita feliz con un más. O si están en tableta,
cuando se van a... Ajá, acá cuando le dan en los puntitos, vean que aparecen una palomita, un tachecito, alzar la mano, cosas así. Entonces quizás eso pueda ser conveniente para cuando les haga una pregunta ya todos puedan decir, ah, sí, 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 sí o no, no, no. Entonces la pregunta es esta, ay, regreso aquí a... ¿Vieron en su curso de teórica esta lagrangiana? ¿La analizaron? Se encontraron las ecuaciones de movimiento con los multiplicadores de Lagrange, Ujú. con el método, pero nada más. Ah, bueno, al menos de la parte lagrangiana, sí, que se encuentran las ecuaciones de Lagrange y como aparecen aquí multiplicadores, se resuelven. ¿Qué dicen los demás? Varios dicen que no, uno dijo que sí. Y sí, la parte que, bueno, normalmente se ve. Ah, bueno, creo que son mayoría no. Entonces, pues lo podemos revisar rápido, ya cuando estemos eh, aplicando el método para, bueno, aplicando el algoritmo de Dirac a esta lagrangiana, de paso podemos resolverlo rápidamente para que pues también vean cómo se haría ahí, sea parte de la formación. Entonces, antes de seguir con eso, ¿qué tan familiarizados andan con el método multiplicadores de Lagrange de cálculo diferencial en varias? Normalmente lo ven cuando ven extremos de funciones sujetas a restricciones. ¿Qué tanto lo han visto? ¿Lo recuerdan? Yo no lo vi, doctora. Ujú. Yo sí lo vi, pero pues era muy tedioso, entonces ya no me acuerdo muy bien. Ah, no se preocupen, más bien es para ver si qué tanto se revisa. Yo tampoco lo vi. Ujú. Yo tampoco. Bueno, entonces lo revisamos. Entonces, déjenme hacer aquí un paréntesis y entonces dejemos en pausa un poquito la parte lagrangiana y regresemos a este concepto de cálculo en varias, que es el método de multiplicadores de Lagrange. ¿Para qué nos sirve? Lo que queremos ahora es encontrar extremos de funciones. En este caso, pues ya son funciones en varias variables y de hecho justo es lo que queremos acá porque nuestra formulación lagrangiana resultó que, por ejemplo, perdón, voy a subir. Aquí, pues mi lagrangiana pues solo depende de teta y de teta punto. Pero en la mayoría de los casos pues vamos a tener dos coordenadas generalizadas y sus correspondientes velocidades. Entonces ya necesitamos considerar pues varias variables. Entonces, lo que queremos es ahora extremizar funciones, pero que ya no son funciones cualquiera, que van a estar sujetas a alguna restricción. Y para que esto tenga, para que estas definiciones tengan un poco de sentido, si quieren lo vamos revisando con un ejemplo en particular para que todo tenga más sentido. Entonces, la definición ahí la escribí, pero consideremos la función f de x y y en dos variables como x más y, sujeta a la restricción x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Esta función, ¿a qué corresponde? ¿A qué gráfica corresponde en R3?
Un plano. Entonces, hagamos aquí un bosquejo. Entonces, este sería un plano. Y aquí tengan un poquito de imaginación y buena voluntad. Este esquemático. Entonces, bueno, ahí tenemos un plano. Y además, mis X y Y no son independientes, no pueden ser cualesquiera en este plano. Deben de satisfacer esto. Y esto pues es un círculo. Entonces, pues al final, lo que queremos, bueno, imagínense que ese es un círculo, ahí está medio en perspectiva. Entonces, si quisiéramos encontrar los máximos y mínimos de esta función, si es un plano infinito, pues bueno, aquí no tendría, el mínimo sería pues menos infinito y el máximo más infinito, ¿no? Pero cuando uno dice, bueno, pero estas no pueden ser cualquier cosa, están sujetos a esta restricción, lo que querríamos encontrar serían, por ejemplo, este punto y este punto, máximo y mínimo, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Entonces, ahora sí podemos regresar a la definición de los multiplicadores, que lo que nos dicen es, vamos a construir para poder encontrar máximos y mínimos, vamos a construir una función auxiliar que se le llama la función de Lagrange. Y bueno, aquí hay que tener cuidado, no hay que confundirnos porque no es la lagrangiana, la función lagrangiana de la mecánica, sino aquí solo es cálculo, ¿no? Y como es el Lagrange, metió su cuchara en muchas cosas, pues bueno, se llaman igual. Bueno, similar. Entonces, esta es la función de Lagrange. Y como la construimos, es mi función original de la que quiero encontrar los extremos. Y aquí va la restricción. Este es un multiplicador de Lagrange y este signo puede ser más o menos, como esta es una función que vamos a encontrar, si aquí le ponemos menos vamos a encontrar un lambda, si aquí le ponemos más pues vamos a encontrar menos lambda. Al final ese signo pues no haría mucha diferencia. Entonces, ese es el procedimiento y van a ver ahorita cómo funciona. Lo que se va a suponer es que esta función evaluada en estos puntos, pues van a ser puntos estacionarios y entonces uno va a poder encontrar algunas lambdas tales que ahora esta función completa tenga un extremo. Claro, si uno lo lee así o si te lo leen así en el curso, pues sí suena muy engorroso. Yo recuerdo que la primera vez que lo escribieron en el pizarrón, pues dije, sí, chido. Y no dijo mucho ya cuando uno se sienta a hacer ejercicio, o sea, a pensarles que tiene más sentido porque pues sí, aquí parece un poco esotérico. Entonces, ¿cómo se puede resumir? Que si esta función tiene un extremo, va a haber alguna lambda tal que ahora esta función completa, sujeta a esta restricción, pues también va a tener ciertos extremos. Que X y Y van a ser compartidos de los que tenía antes la F más esta lambda. Entonces, esto es clave por dos razones, para ver cómo vamos a tomar extremos. Si ustedes recuerdan, cuando queremos tomar extremos de una función, hay que derivar igualar a cero. En cálculo en varias variables, pues hay que derivar igualar a cero, pero derivar ¿cómo? Y aquí vamos a utilizar el gradiente. Entonces, si recuerdan el gradiente de una función, pues es un vector.
donde cada una de las componentes sería la parcial con respecto a X, sería la componente en X, la parcial con respecto a Y, bueno, sería en Y, y la parcial con respecto a lambda sería la tercera componente. Entonces, esta ecuación, y además si suponemos independencia lineal, en realidad esta ecuación vectorial lo que me va a dar son 3 ecuaciones a resolver. Y de aquí vamos a poder encontrar pues, la solución al sistema. Ya sé, esto quizá ahorita aquí suena un poco abstracto, pero veamos cómo funciona con un ejemplo. Entonces, paso número 1, vamos a construir aquí la función de Lagrange. ¿Cuáles son mis variables? Pues van a ser X, Y y mi multiplicador de Lagrange, que es esta función de acá. ¿Cómo la construyo? Como mi función original f, que sería X más Y, menos lambda por mi restricción. Y mi restricción, en este caso, vean que de aquí la podemos leer. De aquí podemos ver que G es X cuadrada más Y cuadrada menos 1, porque mi G debe de ser una función de mis variables e igual a 0. Entonces, yo aquí tengo la restricción, de aquí construyo la G, que sea igual a 0, despejando. Entonces, esa sería G, que sería X cuadrada más Y cuadrada menos 1 igual a 0. Y lo que me dice, pues la definición del método de multiplicadores de Lagrange es que ahora para encontrar estos mínimos y máximos, estos extremos de esta función sujeta a restricción, pues hay que derivar esta función de Lagrange e igualar a 0. Y no es cualquier derivada, es el gradiente. Lo derivamos e igualamos a 0. Y como les comentaba, el gradiente de una función pues va a ser la derivada parcial con respecto a la primera coordenada de esta en la dirección Y. La componente en Y sería la derivada con respecto a Y. Y la derivada con respecto a la tercera coordenada con respecto a K. Y eso, vean, queremos que esté igualado a 0 y pues estamos suponiendo, como estos son linealmente independientes, para que esto sea 0 siempre, más le vale que cada uno sea 0. Entonces de ahí vamos a tener 3 ecuaciones, que esto es 0 y que esto es 0. Bien, estamos en la misma idea de cálculo en una variable, derivamos, igualamos a 0, solo hay que tener cuidado aquí con respecto a qué derivada es, ¿no? Y aquí sería el gradiente, cómo cambia esta función. Y ya podemos de acá arriba ver qué nos da. Ya tenemos cuánto vale L, pues la derivada con respecto a X de L sería 1 menos, derivando esto con respecto a X, quedaría 2X lambda. Lambda. Cuando derivamos con respecto a Y esto, pues es prácticamente lo mismo, cambiando X por Y. Y cuando derivamos parcialmente con respecto a lambda, nos va a quedar menos esta restricción. Y eso es igual a 0. Y ya de acá podemos despejar lambda y ver qué es lo que nos da. Entonces vean que ahora tenemos estas 3 ecuaciones. Y esas son las que nos van a dar ahora la información de nuestro sistema.
Y, por ejemplo, entre otras cosas, de aquí podemos ver de las dos primeras que x es igual a, si despejamos, nos queda que es 1 entre 2 lambda. Y vean que si acá despejamos y, pues también va a ser lo mismo. Entonces tenemos esta relación. Por otro lado, entonces de las dos primeras, tenemos esto. De esta tercera, pues sabemos que x cuadrada más y cuadrada menos 1 va a ser 0. Pero si despejamos de acá, pues me quedaría 1 entre 2 lambda al cuadrado más 1 entre 2 lambda, entonces sería 2 veces menos 1. Aquí cuando eleve al cuadrado me va a quedar un 4 abajo, que con este 2 se va a simplificar. Y de ahí ya podemos despejar lambda cuadrada. Si acá despejamos lambda cuadrada, lo que nos daría, el 1 lo paso sumando del otro lado, luego paso multiplicando la lambda cuadrada, entonces quedaría 1/2, y esto implica que lambda sería más menos 1 entre raíz de 2. Y van a decir, bueno, ¿y esto cómo, para qué sirve? Esto ahora lo que nos va a permitir es encontrar cuáles son estos puntos. Entonces, si quieren ahorita lo hacemos. De hecho, es bastante rápido. Entonces, vean que vamos a tener dos posibilidades. Cuando lambda es positivo y cuando lambda es negativo. Entonces, para lambda positivo, para lambda negativo, ¿qué vamos a tener? Bueno, el punto estacionario, si lambda es positivo, sería, dejen aquí, guardo los espacios. Si lambda es positivo, aquí sería 1 entre raíz de 2, positivo. Y ahora veamos qué le toca x y y. X y y, si lambda es positivo, entonces aquí, por ejemplo, x, si lambda es positivo, sería 1, y lambda es 1 entre raíz de 2, que sería raíz de 2, pasa para arriba entre 2, que sería 1 entre raíz de 2. Entonces acá sería estamos con el positivo. 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2. Y si lambda es negativo, vean que también es muy sencillo. Ahora vamos a considerar este menos. Entonces, vean, la L, sus puntos ahora extremos eran X, Y y lambda. Lambda va en el tercer lugar. Entonces, ahora estamos considerando lambda negativo. Y también como X y Y van a depender de lambda, si es negativo, lo único que va a cambiar es aquí un signo y van a seguir siendo pues estas mismas. Entonces sería ahora todos menos 1 entre raíz de 2. Y estos serían los puntos
extremos. Eso quiere decir, lo pueden graficar con un poquito más de cuidado en algún graficador. Que este punto pues va a tener todos negativos, no va a ser negativo en X, negativo en Y, negativo en Z. Bueno, quizá aquí el dibujo no ayudó mucho y estos van a ser todos positivos y justo van a corresponder al punto aquí más alto del círculo, aquí al punto más bajo, cuando este círculo justo está sobre el plano. Entonces, ahora sí puedo regresar a hacer comentarios sobre la definición general. Y es, vamos a suponer, la función tiene puntos estacionarios en x0, y0. Si además está sujeto a restricciones, va a existir algún lambda tal que ahora estos 3 puntos van a ser extremos. Aquí vean que como era el plano, va a decir, ¿y esto cómo se aplica aquí? Como aquí era el plano y veíamos que pues estos en realidad pues no hay un máximo o mínimo, en realidad sería menos infinito si esto está evaluado, su dominio son todos los reales. Y ahí esa es la razón por la que X y Y pues van a depender directamente de lambda. Entonces, pues estas no es que fueran un extremo. Cuando encontramos un lambda que extremiza, pues bueno, también va a afectar a X y a Y. Y ahora vean, encontramos un lambda tal que encontramos los puntos extremos. Y aquí vean que fue justo lo que hicimos. Construimos la función de Lagrange, la función original, sujeto a una restricción. Esto es lo que vamos a extremizar. Derivamos e igualamos a 0, pero como estamos en varias variables, pues esta ya es una ecuación vectorial. Por independencia lineal nos quedan ahora 3. Y de aquí podemos despejar esa lambda que nos va a ayudar a encontrar los puntos extremos. Y vean, aquí justo ya solito el problema nos va llevando de la mano, nos salen 2 lambdas, positiva y negativa, que justo nos van a dar estos puntos extremos, que ya intuitivamente del dibujo ya sabíamos que iba a haber 2. Y ya no los da directamente. Incluso si van y grafican estos puntos, no sé, en matemática, en el graficador que más les guste, van a ver que les grafican la función. Ay, perdón. Esta les va a dibujar el plano, dibujan este círculo, les va a dar el círculo apropiado y cuando grafican estos puntos, justo les va a dar estos 2. Otro detalle que aquí es importante es que el gradiente de la restricción sea distinto de 0. ¿Y por qué queremos eso? Ya de aquí ya se empieza a ver más o menos claro. Para encontrar los extremos tenemos que tomar el gradiente e igualar a 0. Pero si el gradiente de G fuera directamente 0, pues esto sería el gradiente de F de X y Y. Entonces, la información de la restricción ya no se vería. Estaríamos encontrando los extremos solo de esta y ya no se vería la función. Y ya, inclusive, ya cuando entremos más al algoritmo de Dirac, vamos a ver a nivel un poco más geométrico qué significa esta restricción. Pero ahorita, de momento que solo estamos, digamos, conceptos de cálculo, hay que asegurarnos que esto es cierto. Y de hecho aquí se ve el gradiente de esto, pues es distinto de 0, porque quedaría la derivada con respecto a x, que sería 2x. De hecho es muy fácil, lo podemos hacer. Gradiente de g sería 2x y más 2y j menos 0k, pero bueno, en realidad el gradiente es distinto de 0. Está todo bien, lo podemos usar. Cuando derivamos e igualamos a 0, sí va a haber contribución de este término, que fue el que nos permitió encontrar lambda, tal que encontramos los extremos de esta función sujeto a esta restricción. Más o menos. Yo tengo una pregunta, profesora. Claro.
Lambda es independiente de X y de Y, ¿verdad? En ahorita sí. Pero puede ser que no. A nivel de cálculo, el método multiplicador, el de Lagrange en cálculo, sí, es independiente. ¿Por qué lo recalco? Porque en el algoritmo de Dirac, inclusive ya aquí en la formulación lagrangiana, pues ya nos empiezan a aparecer funciones que son los multiplicadores de Lagrange. Y entonces tenemos que tener cuidado en qué espacio estamos, qué consideraciones hay que hacer. Entonces solo por eso lo recalco, que es bueno que aunque se llamen igual, siempre tener presentes en qué contexto estamos, qué suposiciones estamos haciendo y todo eso. Pero sí, aquí lo suponemos independiente. Vean, si lo hubiéramos supuesto dependiente, pues aquí me habrían quedado derivadas de lambda con respecto a x y ya lo que habría que resolver serían otras ecuaciones. Ese no sería problema, pero aquí se están suponiendo que los multiplicadores de Lagrange, pues sí, son independientes de x y y, y de hecho aquí se ve, estamos construyendo una nueva función tal que esta es una variable independiente a estas dos. Entonces sí, la consideramos como una nueva variable independiente a las que ya teníamos anteriormente. ¿Ayuda? Sí, sí, gracias. Claro, aquí es solo un pequeño ejemplo. Esto se vio un poco rápido, pero espero que la idea general haya quedado clara de si tienen cualquier función en varias variables, la forma de encontrar sus extremos, si es que esta función está sujeta a ciertas restricciones, es sumarle esas restricciones mediante un multiplicador de Lagrange. Se pueden preguntar, bueno, ¿y qué pasa si en lugar de una restricción tuviéramos dos restricciones, ¿no? O más. Bueno, en ese caso, la función lagrangiana la podemos construir de la misma manera. De hecho, a ver si lo puedo copiar acá. Bueno, lo vuelvo a escribir. Cuando hay más restricciones, ¿qué tenemos? La función de Lagrange, pues ahora va a ser función de mis x y y originales de mi f de x. Y ahora sería, por ejemplo, un multiplicador de Lagrange por una restricción y luego otro multiplicador de Lagrange por otra restricción y así. Entonces, en principio aquí iría el 1, el 2, solo hay que tener cuidado porque vean que acá, de hecho aquí para que esto sea más correcto, ya nos estamos fijando en espacios de dimensión un poco mayor, por ejemplo Z, y aquí le pongo puntos suspensivos porque van a ver por qué. Aquí, vean, la función f de x y y, estamos trabajando aquí en R3, y esta función lo que hace es que me da una superficie bidimensional, ¿no? Entonces, pues bueno, acá tenemos
dos variables. Cuando le imponemos una restricción, vean que ahora, en lugar de encontrar máximos y mínimos de algo bidimensional, nos estamos restringiendo a algo unidimensional. Claro, metido en R3 y todo, pero ahora esto lo que hace es irle quitando dimensiones a la función con la cual queremos trabajar. Entonces aquí partimos de esta función, bueno, vive en R3, pero esta función ya es una superficie bidimensional. Cuando le agregamos esta restricción, sujeta a esta restricción, en realidad los extremos van a vivir en una superficie unidimensional. Si le agregáramos otra restricción a esta función de dos variables, ya con dos restricciones lo que querría decir es que los extremos viven en una superficie cero dimensional. Entonces ya no están. Pero si tuviéramos, por ejemplo, una función que depende de x, y y z, ahora sería, fijándonos, por ejemplo, en R4, alguna superficie ahí, pues ya sería de 3 dimensiones, que la podríamos caracterizar con x, y, z, y ahí sí podríamos ponerle un multiplicador de Lagrange que a lo mejor me restringe a una superficie bidimensional, y cuando le agrego otro multiplicador de Lagrange, otra restricción, pues ya me restringiría a una unidimensional. A lo mejor, por ejemplo, me restringe a los extremos ya en una curva, ¿no? Entonces vean que también el número de restricciones que puedo poner, tiene que ver con el espacio, la dimensión del espacio con el que estaba comenzando. Entonces ya meter dos restricciones tiene sentido si ya nos estamos fijando pues en superficies de 3 dimensiones. Esta restricción me restringe a una superficie de dimensión menor. Entonces, de algo de 3, esta restricción me va a restringir a otra superficie ahora de 2 dimensiones, y esta me va a restringir a otra superficie de una dimensión o en alguna curva. Y esta idea, pues, en los cursos es así de plano, es nueva para ustedes, porque esa no se discute normalmente en el curso, inclusive aunque lleguen a ver el método de multiplicadores de Lagrange en el curso de cálculo en varias, pues normalmente en ese curso pues solo se trabaja en R3 principalmente, y en R3, pues como ya vimos, solo tiene sentido agregarle una restricción, porque estas ya son superficies bidimensionales. Cuando le agrego una restricción, me restringe una superficie unidimensional, y ya si lo restringo más, pues ya una superficie cero dimensional, y ya no tendría mucho sentido. Pero estas ideas se pueden extender a dimensiones mayores, y ahí sí podemos agregar más restricciones que justo me van a restringir pues la superficie en la que estábamos, ¿no? Ahora mis extremos, aquí por ejemplo, vivían originalmente en una superficie, no sé, podemos pensar como metido en R4, en una superficie de 3 dimensiones, más bien sería como un volumen. Cuando le agrego esta restricción, me restringo una superficie de 2, por así ya sería una superficie como las imaginamos de 2 dimensiones, y cuando le agregamos esta, pues me va a restringir esa superficie ya restringida de 2 a otra de una dimensión, o sea, una curva. Y esto se puede pues generalizar. Si acá partimos de algo de n dimensiones, pues el número de restricciones que podemos pedirle pues son n-1, de tal modo que no sea trivial. Hasta aquí más o menos. Preguntas. Hicieron una pregunta en el chat, doctora. Ah, gracias. Que de repente con tanta pantalla no las veo. Ajá.
Buena pregunta. Pregunta Abraham Suárez, ¿por qué los índices acá los pongo así? Y sí, si recuerdan, es un poco notación, porque no se los explico. A este nivel de cálculo, en varias, es notación. Lo único que quiero aquí denotar es que voy a tener GI restricciones, y esta solo va a ser una etiqueta que me dice el número, que la primera, la segunda, y que voy a tener los correspondientes lambda i multiplicadores y en realidad toda esta suma la pueden escribir si quieren. Aquí ya la puse así más explícita, pero la pudieron haber escrito como de 1 al número de restricciones, llamémosle m al número entonces i toma valores de 1 hasta m, entonces esto sería un lambda i gi en la suma. Ahora, ¿por qué lo escribí así? Porque si uno utiliza, y gracias por esos comentarios, de repente uno ya tiene tan en automático cosas de notación que luego se nos olvida que en algún momento las tuvimos también que aprender. Entonces, si de repente escribo algo raro, pregunten, porque hay veces que yo utilizo pues la notación pues, que uno utiliza en su investigación. Ya la tiene uno tan en automático que de repente se nos puede ir. Entonces, gracias por la pregunta, nunca dejen de preguntar. Entonces, normalmente ya en relatividad general, en teorías de campo, normalmente uno utiliza la notación de Einstein, que es índice repetido indica suma, y normalmente la convención, y ya lo irán viendo en el curso de relatividad o incluso en el curso de variedades, acá cuando entremos a campos vamos a platicar también muy brevemente eso. Normalmente esto se platica con más, pues sí, con más detalle en cursos de geometría diferencial o de, bueno, la explicación geométrica o de relatividad general también se menciona en el curso de campos. Aquí a nivel de cálculo no lo necesitamos porque ya después espero explicarles y convencerlos bien por qué. En R3 normalmente es un espacio plano, su métrica, todavía no hablamos de métrica, pero bueno, al menos para que ya cuando hable de eso digan, ah, claro, se conecten las cosas. La métrica de Rn, pues es la delta de Kronecker. Esta sirve para subir y bajar índices, pero como esta es la identidad, cuando estén trabajando en R3, no importa si yo pongo el índice arriba, lo pongo abajo, no hay problema. Por convención, cuando uno va a hacer suma, sin escribir la suma, la convención es que uno vaya arriba y otro vaya abajo. Y aquí en R3 no importa si va arriba o va abajo, no hay ningún problema. En este caso es mera, pues, notación inspirada en lo que pasa en casos relativistas. Y esto pues significa suma de I, lambda I, Gi. Entonces siempre que vean índices repetidos significa suma, y aquí lo único que estoy desarrollando ya es la suma con los índices ahí, pero lo pueden escribir aquí abajo, y si están trabajando en R3, pues no hay ningún problema, no hay diferencia entre índices arriba y abajo, lo cual puede explicar que pues no les hayan hecho énfasis sobre la posición de los índices hasta ahorita. ¿Más preguntas?
Yo me tengo que retirar, doctora, porque tengo clase. Muchas gracias. Ah, sí, ya son las 6. Una 6, la 1. Sí, sí, claro. De hecho, ahorita también tenemos clase con el otro curso. Pues bueno, si quieren aquí le dejamos. Si tienen más preguntas, pues las resolvemos en la siguiente clase. Y pues bueno, gracias por comentarme también eso del hora, no me enojo. Gracias. Hasta luego. Entonces, nos estamos viendo. Gracias, profesora. Que tengan buen día.